sea bienvenida, secretaria Dafne Cuevas, a Azcapotzalco. Nos da muchísimo gusto que usted y su equipo nos acompañen en esta ocasión. Pues creo que era importante tener este encuentro y la dinámica va a ser hacer una pequeña presentación de lo que estamos haciendo en Azcapotzalco, muy breve. De igual manera, si ustedes nos pudieran comentar también de manera pues breve lo que estamos haciendo, de tal manera que podamos buscar puntos de confluencia y marcar una acción conjunta para continuar trabajando. Después de esto vamos a hacer el recorrido a la casa de emergencia. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida y les cedo la palabra, alcaldesa. Sí, pues muy buenas tardes, compañeras. Sean bienvenidas todo el equipo de la Secretaría, nuestra querida secretaria Dafne, que ya pues hemos coincidido desde hace muchos años en diversas trincheras. Hoy día pues nos toca la fortuna de encabezar dos dependencias, la Alcaldía Azcapotzalco y la Secretaría, pero ambas con muchas coincidencias desde hace varios años y sobre todo pues con las coincidencias del gobierno que encabeza nuestra compañera Clara Brugada. Para nosotros es pues muy gratificante poder estar trabajando de la mano de nuestra jefa de gobierno. Hemos tenido reuniones con las diversas secretarías de la Ciudad de México con la intención de que Azcapotzalco tiene obviamente su programa de gobierno propio que ya fue entregado al Congreso, etcétera, pero la intención es que nuestras acciones, nuestros programas, todo lo que hacemos estén en plena coincidencia con el gobierno de la Ciudad de México. Azcapotzalco es una alcaldía no solo que de manera institucional para lo básico se coordina con la ciudad, sino inclusive para proyectos de largo alcance, ¿no? No solo lo que nos establece la normatividad de coordinación, sino plantear hasta temas más allá. Somos una alcaldía súper aliada del gobierno de la Ciudad de México en todas las trincheras. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de tener reuniones con diversos secretarios, secretarias del gabinete. Nos faltaba acá por agenda y por varias cosas no nos habíamos podido reunir con la Secretaría de las Mujeres, pero poder estar en concordancia de decirles, esto estamos haciendo, coincide con algunas cosas, no coincide, le corregimos, ¿no? Le damos y que pudiéramos hasta pensar en proyectos de largo aliento. Estamos totalmente comprometidos desde Azcapotzalco en todo el tema no solo de la atención a las mujeres, sino la transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? En cada una de nuestras acciones, áreas, todo nuestro quehacer cotidiano. Entonces la intención es eso. Sé que se irá a hacer el recorrido a la casa de emergencia, pero no queríamos que solo quedara un esfuerzo como, visite la casa de emergencia. Agradecemos a la compañera Sara, también desde hace muchos años conocemos a Sara y hoy es una dicha trabajar con ella, que de manera puntual están nuestros gabinetes de seguridad, ¿no? De manera puntual estamos dando una intervención en las escuelas, estamos haciendo un esfuerzo ya coordinado, pero sé que la Secretaría va más allá, ¿no? Solo desde este espacio, sino que tiene muchas aristas y que hoy podamos coincidir no solo con el trabajo cotidiano que llevamos con Sara, sino porque ese ya, la verdad es que lo hemos llevado pues de manera muy cercana, ¿no? La maestra Ana Viveros es nuestra directora ejecutiva de Derechos Humanos e Igualdad, está en el equipo también Maribel Pedrosa, que es nuestra subdirectora, y LOL, que es nuestra JUT en la materia. También hay un equipo enfocado al tema de derechos humanos y construcción de la paz, pero bueno, directamente son las compañeras. Ellas incluso ya tenían la fortuna de haber coincidido con Sara hace algunos años, ahora volvemos a coincidir y pues lo agradecemos a la vida, que nos ponga en el mismo camino por la ruta de una ciudad, alcaldía feminista de cuidados. Entonces yo cuando escuché que Clara dijo, vamos en noviembre de hace 3 años, 4 años, que hicimos el encuentro en el claustro,
y que fue la primera vez que abiertamente nuestra jefa dijo, vamos por una ciudad feminista, vamos por una ciudad de cuidados, pues dijimos, de aquí somos, ¿no? De aquí somos, aquí comenzó esta historia de respaldarla y ahora pues trabajar ya desde la institución. Entonces, adelante maestra, que les presentemos qué tenemos. Y no sé si antes de presentar, nuestra secretaria que se... Muchísimas gracias, Nancy. Muy buenos días a todas a quienes estamos en esta mesa. No sé qué alegría me da que podamos estar aquí justo porque nosotras, por supuesto que tenemos presencia en las alcaldías. Además, pues aquí, Sara, cada día tenemos un reporte de las cosas que están ocurriendo acá en la alcaldía, de las cosas que pasan en la luz de seguridad, de las cosas en las que se requiere alguna intervención de la Secretaría. O sea, tenemos presencia, le damos seguimiento y por eso yo me traje hoy a todo el mundo que tiene como tareas aquí puntuales que seguir. Pero no es lo mismo, o no solo es eso. O sea, coordinarnos pasa por el seguimiento de las tareas permanentes, pero también por la posibilidad de dialogar en perspectiva. Y ahí es muy importante para nosotras decirte que oficialmente el gobierno de la Ciudad de México, a través del nombramiento de la titular del Instituto de Planeación, está arrancando el proceso de planeación que no es para este sexenio, sino es una planeación a mediano plazo. Estamos en la lógica de poder proyectar la ciudad que queremos hacia el 2050 y eso pasa por múltiples ejercicios, sí creativos, sí de deseo, pero también de luego ir viendo y de esa ciudad que decíamos para acá, cuáles son los pasos que hay que ir dando. Entonces yo creo que a nosotras como Secretaría de las Mujeres nos toca pues articular como la suma de esos deseos a nivel de las alcaldías, las mujeres en las localidades e irlo tejiendo hacia construir nuestro plan y nuestra idea de ciudad. Entonces me alegra mucho, ¿no? Venir a escuchar lo que ya están haciendo, ver cómo nos sumamos, cómo reforzamos eso, cómo ustedes las jalamos a algo que estemos haciendo como a nivel más del gobierno de la ciudad central. La verdad es que es una gran oportunidad. Quiero pues decir quién está aquí, porque están con nosotras 2 de las 5 directoras ejecutivas de la Secretaría de las Mujeres, Claudia Benítez, que es la directora ejecutiva de Vida Libre de Violencia. Vamos a través de ella, estamos como en el seguimiento de las tareas, cosas que se hacen de todas las unidades territoriales por la ciudad, ¿no? Es esa área la que coordina las Santas Lunas Hoy Siempre Vivas. Y bueno, a Claudia la acompaña Claudia Romero, que es la directora de Atención y Prevención de la Violencia, que es, digamos, la coordinadora directa de estas unidades. Y por supuesto Sara, que es nuestra presencia de la Secretaría en esta alcaldía, ¿no? Para efectos, Sara es nuestra personera acá en el vínculo con ustedes, ¿no? Y es la encargada de nuestra unidad territorial. También está Melissa Zamora. La abogada Melissa Zamora es nuestra directora ejecutiva de acceso a la justicia y espacios de refugio. Bajo su responsabilidad está la coordinación de las abogadas de las mujeres en todas las fiscalías territoriales, en las fiscalías especializadas y en el centro de medidas y trámite de medidas de protección de la Secretaría. Y a ella la acompaña Sandy, que es nuestra subdirectora de refugio, que convocada pues a propósito de las conversaciones que hoy llevamos a tener acá. Bueno, también nos acompaña Laura, que es muy particular y quería de una vez aprovechar para que la conocieras, presentarla, ¿no? También para fortalecer la comunicación permanente acá con tu equipo. Y pues están mis compañeras. Todo el equipo aquí listo para escuchar, trabajar, coordinarnos. No quiero dejar de agradecer, pues, que por parte de la alcaldesa no solo nos honres tú directamente aquí con esta presencia en esta mesa de trabajo, que pues para mí nos vamos a nuestra historia de conocernos y de hacer cosas juntas, como ese compromiso ha estado siempre ahí, sino que además te acompañes pues de la directora Ana, a quien hoy tuve el gusto de conocer, y bueno, pues de las compañeras también, pues, ¿no? Maribel, con quien hemos militado juntos años también atrás, parte de tu equipo,
Y pues LOL, que además de todo, pues estuvo en nuestra escuela de formación de verano, o sea que hemos trabajado juntas en formación hace rato. Entonces, pues muchísimas gracias a todas. Nosotras las vamos a escuchar con mucha atención y a partir de lo que ustedes nos presenten, iniciamos un diálogo de para ver cómo nos enriquecemos. Muchas gracias, Nancy. Sí. Bueno, vamos a tratar de ser como muy puntuales, muy rápidas. En realidad queríamos como una reunión un poco más informal. Vamos a hacerlo en otro lugar, pero preferimos en este espacio para ustedes. Bueno, el programa Violeta es la política pública que se diseñó en la alcaldía. Es la política pública eje que tiene como propósito prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es un programa integral que consta, si lo avanzamos, de 9, bueno, aquí hicimos la presentación justo el 25 de noviembre, como con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lo presentamos ante medios de comunicación, ante todas las instituciones que nos acompañaron. Tenemos 9 estrategias y 18 líneas de acción. Como vemos, la idea es abarcar desde la prevención, pasando por la atención y por la derivación para la impartición de justicia. La primera es toda esta transformación de los patrones socioculturales que están generalizados y sexistas en toda nuestra cultura. Ahí forman parte las campañas, diseñamos, y ahorita llevamos sobre todo la campaña de la violencia no es normal, que nos sumamos a la campaña también de nivel nacional, de nivel federal, que emprendió la ahora Secretaría. Pero también vamos a tener una campaña contra el acoso sexual a nivel interno y en los espacios públicos y escolares. Es decir, es una estrategia que está conformado a su vez de líneas de acción. No sé si viene la siguiente, pero bueno, tiene 3 líneas de acción donde son estas. Aquí viene, ¿no? La campaña no es normal, lo seguimos pasando. Emitimos este material informativo sobre qué es la violencia por razón de género, los tipos y modalidades y las instituciones a donde pueden acudir, incluyendo este disco 765, incluyendo desde luego el SOS 765 y las instancias como el Centro de Justicia para Mujeres que está aquí en Azcapotzalco, la unidad territorial y la propia dirección ejecutiva de la alcaldía. Vamos a la siguiente, y la campaña pues es una campaña dinámica donde ponemos ejemplos de conductas, acciones que tienen que ver con violencia por razón de género y hacemos como un juego entre esto no es normal, es violencia, ¿no? Entonces, pues, ahorita ya, esta forma parte del informe, pero en realidad ya ahorita van 12,000 trípticos informativos que hemos distribuido en las diferentes actividades que ya veremos un poquito más adelante. Hemos también, la siguiente, diseñado también, y ahorita vale un poquito más de bolsas. Ahorita, si nos puedes acercar el material, por favor, que tienen, pues, sí, ahí no se ve muy bien, pero es este asterisco y nuestro teléfono de la patrulla violeta, que ya les comentaremos que es una de las estrategias que tenemos. Y si puedes todo el material, si se lo puedes dar a tu secretario. Ya vamos a sacar la segunda edición con un poquito más de material, ya jugando con estas frases que les comentamos. Sacamos, como lo pueden ver, el violentómetro a nivel de banners porque tenemos mucho trabajo territorial y de formación, espacios de formación. Entonces lo llevamos a esos espacios y los vamos explicando, ¿no? Tenemos el acosómetro, el violentómetro y ahora tenemos el machómetro, que vamos ya pronto a sacar. No, ahora vayan a querer subir de nivel. Entonces, bueno, aquí tenemos
Ahí hablamos de la Brigada Violeta. La Brigada Violeta es una estrategia tanto de prevención como de atención de primer contacto. Es un módulo que ahorita ya llevamos recorrido 19 mercados, 2 veces cada mercado, y montamos un módulo, no sé si tengamos foto de un módulo, pero llevamos todo este material informativo, pero además es una brigada porque nos hacemos acompañar de instituciones aliadas como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Delegación de Azcapotzalco, como Justicia Cívica, porque también hay mucha problemática que pueden atender. Nos estamos haciendo acompañar también del Consejo Ciudadano, se va a incorporar pronto el INEA con nosotros, y estamos sumando a estas brigadas a instituciones y servicios de la alcaldía en, les digo, 19 mercados, y ahorita ya vamos por 4 tianguis. Tenemos 34 tianguis, entonces Sara también nos acompaña a la luz. Bueno, todavía nos cuesta un poco de trabajo la unidad territorial, nos acompaña también en muchas de estas brigadas de acuerdo a la agenda propia que ellas traen, pero se suman desde luego a estas brigadas. Bueno, hicimos toda una campaña muy importante. Tenemos también como parte de la estrategia hasta aquí digamos la estrategia de transformación de los patrones socioculturales. Como la estrategia 2, tenemos el empoderamiento y la autonomía. Si regresamos un poquito, sí, en la de los bazares, María. En la estrategia de empoderamiento y autonomía tenemos 4 líneas de acción. Una es el bazar feminista, que viene acompañando a la alcaldesa Nancy en su trayectoria política, y que aquí, ahora como alcaldía, como gobierno de la alcaldía, les estamos abriendo espacios con también la idea, pues, de fortalecer esta línea de acción que va sobre el fortalecimiento de la autonomía económica. En este sentido, también tenemos, no sé si venga lo de plomeras, como parte de esta línea, de esta estrategia de empoderamiento. En el tema de empoderamiento está lo del bazar, y bueno, justo en la transversalidad de la perspectiva de género, bueno, aquí está el bazar, está el programa de mujeres plomeras y oficios no tradicionales. Empezamos el año pasado con mujeres plomeras. Este año son plomeras, carpinteras y cuidados, ¿no? Y se complementa con que otras áreas también tengan acciones. Por ejemplo, al menos una vez al mes tenemos un taller de capacitación por parte de la Dirección de Desarrollo Económico de pizzas, sushi, crepas, pan de muerto, rosca de reyes. Entonces, cada mes al menos tenemos una capacitación que busca que las mujeres puedan tener espacios de autoempleo. Eso hasta ahorita se han capacitado pues más de 400 mujeres en distintos talleres desde noviembre aproximadamente hasta la fecha. Por ejemplo, hoy tenemos la salida de aproximadamente por taller nuestro cupo, porque también el espacio donde damos los talleres es pequeño, pues son 35 o 40 mujeres. Hoy tenemos la salida de las mujeres que aprendieron a hacer lo que se les llama la mesa de postres, ¿no? Entonces eso pues ya para las fiestas y todo, lo pueden mover. Entonces eso es parte del empoderamiento económico. ¿Y le seguimos? Con las estrategias, ¿dónde están las estrategias? Ahí. Bueno, entonces esa es parte de la estrategia número 2. Ya este mes arrancamos la segunda generación de mujeres plomeras y otros oficios no tradicionales, y también se pone en marcha el programa social de cuidadoras. Tú cuidas, Azcapo te cuida, que forma parte muy sustantiva del sistema de cuidados que estamos construyendo, junto con los CENDIS, junto con la casa de día para personas adultas mayores, y junto con un proyecto que pronto vamos a echar a andar con organizaciones de la sociedad civil para ir amalgamando todas estas acciones de todas las áreas, de tal manera que nuestro sistema de cuidados pues esté lo más integral y nutrido posible. La tercera estrategia es territorio y espacios y organización comunitaria.
entra la salida de las brigadas Violeta a los territorios y estamos también por empezar el proceso de aprobación con ustedes del programa de Mujeres Sororas, que es la idea de crear y fortalecer el programa tanto federal como local de las redes de mujeres, ¿no? Creemos que pues, sumar, ¿no? es sumar a lo que viene como política nacional, sumarlo a nivel de la Ciudad de México y desde lo local. También estrategia número 4 desde la seguridad y la construcción de paz. Ahí tenemos lo que nos decía la alcaldesa, todo el proceso de construcción de paz que estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, es decir, con una construcción de paz no solo contra la violencia social y contra la violencia de género, es de manera integral y también tenemos las asambleas de construcción de paz donde hay 2 asambleas a la semana, llevamos un poco más de la mitad de las 111 colonias, barrios y pueblos que integran Azcapotzalco, y en todas ellas se monta una brigada violeta y se da un mensaje que tiene que ver con la prevención y atención a las violencias por razón de género. También aquí tenemos algunas otras actividades, y viene algo muy importante que es la patrulla violeta. La patrulla violeta es una estrategia que la alcaldesa ha impulsado y se va a reforzar ahora con 2 unidades más para que sean 5 unidades de patrullas con los equipos especializados en la atención a violencia contra las mujeres. Es decir, que no solamente acudimos de manera inmediata, porque a veces el 765 o el 911 pues son minutos que tardan en llegar. Aquí se acude de manera inmediata con personal especializado a cualquier solicitud de atención. Además también damos un acompañamiento real a la Fiscalía, a la Unidad Territorial, al Centro de Justicia, a las agencias, por ejemplo, especializadas de niñas, niños y adolescentes o de personas adultas mayores, porque la alcaldesa está muy interesada en que tenemos ya un grave problema de violencia contra las personas adultas mayores. Antes se veía, pero ahora es diario. Hay casos de violencia contra los adultos mayores, no solo mujeres, sino también varones. Entonces hemos incorporado a esta población vulnerable como foco de atención de las patrullas violentas. Estamos codificando aquí, más adelante podemos ver, pero ahorita diario a 34 mujeres en situación de riesgo severo o riesgo feminicida. En muchos de estos casos coincide con el centro, o sea, son canalizadas por el Centro de Justicia o bien por la unidad territorial. Y parte del trabajo coordinado que hacemos es hacer visitas conjuntas cuando vemos que las mujeres no nos responden, cuando no han venido a sus citas, cuando no las hemos autorizado en más de 3 días, ¿no? Entonces vamos y en aquellos casos que estamos conjuntos, vamos de manera conjunta, vemos qué está pasando y pues retomamos, nos aseguramos que estén pues, íntegras y continuamos con estos seguimientos. Además tenemos la mesa, bueno, eso ya viene más adelante. En educación y espacios formativos de aprendizaje para la no violencia y la paz, cultura y las artes de recreación, son espacios donde ahorita tenemos una estrategia que se llama Leer para la Paz, donde estamos llegando en esta biblioteca, la primera biblioteca que tiene un mural de Marco Borman maravilloso. Arrancamos ya el lunes, empezamos con el asilo de la Casa Betty, alcaldesa, para estar también extendiendo la atención a las personas adultas mayores con esta idea de prevenir y buscar también la participación de la Consejería Jurídica para que les pueda orientar en muchos temas del patrimonio y despojos que están viviendo como violencia y despojos también violencia económica. Entonces, en el arte de cultura, ahí vamos un poquito menos avanzadas, pero también tenemos y estamos trabajando los proyectos para que haya expresiones, que la perspectiva de género, la transversalidad, atraviese también todas las áreas de cultura. La estrategia 7, que es atención a mujeres, pues tenemos un módulo, contacto violeta, módulo de primer contacto en el edificio principal de la alcaldía, donde tenemos un equipo integrado por una psicóloga,
y una abogada, de tal manera que se les pueda brindar una atención lo más integral posible. Ahora, lo que se incorpora está también en la mayoría de estas atenciones. Tenemos desde luego la casa de emergencia, que pues ahora estamos haciendo, tenemos también ya una presentación para un análisis de la situación hacia dónde transitamos la casa de emergencia, porque en la administración pasada hubo un descenso muy importante en las atenciones. El análisis nos ha permitido ver que puede haber distintos factores, desde las medidas de que el agresor salga del domicilio, desde que el Centro de Justicia, por ejemplo, ya abrió su casa de emergencia y tiene un área de pernocta, también los refugios, las redes de refugios, pueden ser factores que hayan inhibido el uso de la casa de emergencia. Sin embargo, estamos en ese análisis de cómo la transitamos, cómo la reforzamos a partir ya de pues, estas nuevas realidades. También en el tema de atención, en la Brigada Violeta va un módulo, entonces procuramos que vaya al menos una psicóloga y o nos faltan abogadas, entonces la abogada pues a veces se queda en el módulo fijo y a veces va en el móvil, pero es las atenciones que tenemos. Y bueno, desde luego patrulla violeta a nivel de reacción inmediata. Sí, tenemos en la estrategia 8 la coordinación y la colaboración interinstitucional, que es el trabajo que tenemos con la unidad territorial, con la Secretaría de las Mujeres, con el Centro de Justicia, con la Fiscalía. Justo ayer celebramos la tercera mesa interinstitucional para el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres. Tenemos 16 casos, 16 revisamos ayer que concluimos y 34 códigos violentos, ¿no? Que algunos de ellos que son de personas adultas mayores que si bien es violencia de género, pues están en riesgo pues alto por la vulnerabilidad que representan. Y finalmente la estrategia 9, que es el fortalecimiento institucional y administrativo, tiene que ver justamente con la política interna de transversalidad de la perspectiva de género y los derechos humanos al interior de la alcaldía. Tiene que ver con el tema de pronunciamiento contra el acoso y hostigamiento sexual, y pronto ya vamos a tener nuestro protocolo, que por cierto se los vamos a enviar para su valoración a partir de los lineamientos que se emitieron. Ya tenemos la propuesta alcaldesa para lo antes posible ya publicarlo, aunque sí son pronunciamiento, y pues todo el programa de transversalidad, por ejemplo, con el área de presupuestos, con el área de cultura, con el área de desarrollo social. Entonces, la idea es tener como este enfoque para atender la igualdad entre los géneros, combatir la violencia contra las mujeres, crear el sistema de cuidados y tener el enfoque de derechos humanos. Yo creo que con esto podríamos tener una visión general de lo que estamos trabajando en la alcaldía. Pronto presentaremos, ya tenemos el análisis, pero tal vez ya sea mucha información. Yo creo que pues esto es lo que contempla el programa Violeta, que en general es lo que se está rigiendo. Aunado a eso, pues contemplar algunos senderos seguros. Este año vamos a hacer 4 o 5 con presupuesto de la alcaldía, más los que se sumen de presupuesto participativo, ¿no? Que serán varios, pero esto también coordinarlo como justo en los espacios generadores de violencia, las pláticas en escuelas que han sido también muy importantes, ¿no? De manera permanente, y no sé si algo se nos pasó, Mari Lol. pues mira, si quieres comentar esto, tenemos esta valoración, un primer saque de la valoración. Si quieres lo vemos o se los pasamos por escrito. Primero igual, o sea, sobre el programa, ¿no? Ya. Si algo quieren contemplar y ahorita pasamos a la otra parte. Muchas gracias por compartirnos todo y yo tengo algunas preguntas y vinculadas a algunas ideas ya alrededor de cómo articular. Dicen que dan atención. Entonces, mi pregunta es dónde, cómo, cuándo, quién. Un poco entender cómo son los servicios de atención, si están instalados en la alcaldía,
si eso ya tiene un vínculo claro de coordinación, por ejemplo, con nosotros, pero y sobre todo si tienen acceso al registro, es decir, si los servicios que da la alcaldía están siendo ingresados al registro de la ciudad de mujeres que pues eso es algo que hay que resolver en lo inmediato. No importa. A ver, les digo, porque el registro es parte de este sueño feminista de muchos años atrás, de que logremos que las mujeres dejen de estar como en puertas giratorias que entran por un lado, por otro, que piden ayuda en cualquier lugar y que nadie tiene idea, ¿no? Que porque no hay una trazabilidad cuando llegaron y demás. Entonces, si ustedes son un ente que es una puerta de entrada porque alguna mujer está viviendo violencia, ustedes son el gobierno de esta ciudad. Entonces deben tener un acceso al registro y así cuando esa mujer llegue a la unidad territorial de Azcapotzalco, a la fiscalía, con una abogada de las mujeres, al hospital porque está alucinada, lo que sea, con solo poner su CURP ahí, puedes tener inmediatamente un despliegue de qué ha pasado. A lo mejor ni siquiera es el mismo agresor. A lo mejor podemos identificar que su agresor antes agredió a otra. O sea, como ese tipo de información que nos permite actuación institucional. Entonces, ese registro está funcionando bien. Es el que usamos no solamente nosotras en las unidades territoriales, sino es el que usa la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las alcaldías de Villa. Todo aquel ente de gobierno que atiende, ahí debe de ir. No solamente para que registre, sino para que pueda ver, ¿no? De acceso. Digo, habría que ver la condición normativa, ¿no? Si permite que las alcaldías sí se puede, si lo dan tengamos. servicios de atención, entonces lo resolvemos. Entonces, nosotros tenemos lo que le llamamos, y que platicaba la maestra Ana, el módulo de primer contacto, que es el área de derechos humanos, bueno, aunque algunos están en el PAGES, tal, pero el área central está en el edificio de la alcaldía planta baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres, pues obviamente, aunque todas hacemos un esfuerzo de territorializar la información, pues muchas mujeres piensan que en la alcaldía pueden levantar su denuncia, ¿no? Que en la alcaldía pueden, entonces, pues su primer mecanismo de ir, antes a lo mejor de saber sobre el centro de justicia o la luna, etcétera, pues llegan a la alcaldía a preguntar. Por eso se instala allí el módulo de primer contacto. Por ejemplo, si tú tienes un módulo y llega una mujer, pero ya que le hablaste, le dijiste, no sé qué, dice, no, que horror, va a ser una pesadilla, no es aquí, no sé qué, ni denuncia. Y se va. Y 2 meses después llama a la policía porque está siendo víctima de violencia. Sí, ahí lo que hacemos es, en un proceso de seguimiento, o sea, y esta comunicación directa, ¿no? Que se tiene con Sara es, allí va Juanita Pérez. Sí, si nosotros registramos, lo podemos hacer. Ustedes mismas o cualquier otra instancia donde después ella llegue porque la cosa saber que ya no la rebotaron. Saber que ella ya había buscado ayuda hace 2 meses, nos ayuda incluso para saber cuál es la atención psicológica que la mujer requiere cuando la empezamos a atender. Entonces, con esa lógica de la información y nosotros muchas veces, dependiendo del caso, pero en una buena parte, o sea, no es que le digamos solo, ahí te va a atender Sara, ¿no? Muchas veces la patrulla violeta, o sea, es la misma que... A veces, aunque las acompañemos, ellas no están listas, o sea, ya sabemos cómo funciona el círculo. Entonces, si se abre el sistema y el mecanismo, pues a lo mejor un acuerdo podría ser eso, ¿no? Ustedes, alcaldesa, solo nos tienen que decir quién es la persona a cargo de los servicios de atención, o sea, si hay una coordinadora de ese módulo de primera, o sea, quien sea, y nosotras nos ponemos en contacto con ella y a través de ella con su equipo y hacemos una reunión de capacitación para usar el registro y les damos una cuenta de acceso, ¿no? Para que... La siguiente, qué bueno que esta alcaldía tiene patrullas violeta y que además tiene una intención local de fortalecer esa estrategia y más, porque no tenemos en todas las alcaldías. Como saben, hasta el inicio de este gobierno solo teníamos patrullas violetas como su CIMEL, patrullas de género, unidad morada, como se llame, en 7 alcaldías de la ciudad. Entonces, el acuerdo de la jefa de gobierno, el 8 de marzo, es que se ampliara esa estrategia de policía de primera respuesta
a todas las alcaldías, es decir, que de 7 se fuera a 16 y que de 190 elementos se fuera a 490 elementos. Y eso es algo que metimos en la letra, en la renovación de la letra de violencia. Entonces, ahí hay que coordinar con Seguridad Ciudadana para que no el esfuerzo de la alcaldía tenga correlativo en Seguridad Ciudadana, que además tiene mandato por la alerta, y veamos cómo ayuda eso a que se fortalezca el programa acá. Porque además hay toda una metodología de capacitación que es responsabilidad de Seguridad Ciudadana en coordinación con nosotras, por supuesto, de la formación y la capacidad del primer respondiente que debe tener esas unidades. Entonces, ahí hay que vincularlo con la alerta para que el esfuerzo de la alcaldía también esté, no solo contabilizado como un esfuerzo que acá ya llevaba ventaja, sino que se fortalezca con los recursos que la alerta le va a meter a través de los programas de la patrulla. Sí, aquí la patrulla de género incluso, pues ya tiene 5 años más. Ahorita, 2000. Casi. Afortunadamente, incluso las compañeras que han estado, obviamente, aunque son policía auxiliar, han tenido el proceso de formación y capacitación. La verdad es que sí son compañeras, pues con las habilidades y compañeros, porque también van, obviamente tienen que ir elementos masculinos, ¿no? Para detenciones, etcétera. Pero se ha capacitado de manera permanente, o sea, cuenta con todas las capacidades instaladas. Entonces, ojalá que esto que venga a reforzar, o sea, más bien refuerce, pues, ¿no? Porque poner algo nuevo, pues sería como retroceder. Entonces, ajá. Se recupere lo que se esté haciendo con capacitación con los nuevos. Y estos mismos están como un poco visualizando que tenemos la patrulla violeta, pero cuando nosotros llegamos, aunque hay alguna rotación, pero es mínima, capacitamos a toda la PEA, ¿no? En los temas de género. O sea, no solo la patrulla violeta, sino la policía que contrata la alcaldía ante la secretaría está capacitada. O sea, los de los sectores, pues ya es su tema. Fantástico. Y eso, la idea es cómo los ejercicios preexistentes, que ya tienen incluso algún modelo que esté probado como que está funcionando bien, aporte para que el modelo que se va a llevar al resto de las alcaldías pueda recuperar esas buenas prácticas, ¿no? También está el tema de el protocolo, más que para revisar, nosotros ofrecemos apoyo técnico, pues es lo que hemos venido haciendo a partir de la publicación de los lineamientos. Hemos venido acompañando todas aquellas alcaldías o secretarías o dependencias que están avanzando en sus protocolos y que requieren algún acompañamiento, asesoría, seguimiento. Eso, pues, a poner a disposición. Me dicen con quién nos vemos y les paso el teléfono de la gente a cargo de la oficina, que ya no están aquí ahora, son las de la Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva, para vincularlas y que se empiecen a coordinar para comportar. Luego, sobre los senderos seguros, nosotras tenemos una meta por instrucción de nuestra jefa de gobierno, y es que cada sendero seguro que construye la ciudad, o sea, pensando en los que están haciendo obras, pero tendremos que sumar los que están haciendo también las alcaldías, se acompañe de la formación local ahí de un grupo de mujeres promotoras, que es el que hace nuestro grupo, nuestra red de mujeres de territorio, ¿no? La red de Siempre Vivas, que va, toca puertas, lleva información, canaliza mujeres que requieren apoyos y demás, pero que además invita a las mujeres a autoorganizarse para hacer procesos de formación, de reflexión, de acompañamiento. Entonces, la idea es que tengamos uno de estos grupos armados en el torno de todos los senderos seguros que construyamos, para que la comunidad se los apropie, no solamente vigilen que sigan funcionando, que si se funde un foco avisen, no sé qué, sino que sean sostenibles, ¿no? En el asunto de que se viva como una conquista de las propias territoriales. Y ahí, pues, nuestra red se puede sumar para fortalecer eso. Y por último, y también como parte del asunto de la alerta, nosotras ya llevamos muchas sesiones de trabajo y me alegra compartirles que hemos metido un proceso de análisis a cómo funciona la emisión de medidas de protección. Porque habemos 6 entes que requieren medidas en esta ciudad,
o que las dictaminan, pero solo tenemos un ente ejecutor, que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el secretario un día, hace algunos meses, recibimos alrededor de 4.500 solicitudes de medidas al mes. Y algunas son de ir 2 veces al día y no nos dicen para qué, quién es el agresor, cuál es el peligro, de qué la estamos protegiendo, así como vamos a hacer nuestra tarea. Entonces, ¿y cómo vamos a cumplir con 4.500? ¿Qué está pasando? Por eso es que empezamos la tarea de revisar, por eso es que nos metimos a la alerta y hoy por hoy ya tenemos un tamizaje compartido en el caso de riesgo feminicida de las 6 entes que solicitan o tramitan o dictaminan, y ya tenemos un formato único, que son 3, que se derivan según el ente, pero para efectos es un formato único para que la policía, cuando recibe una medida, sepa, o sea, a esta mujer de veras ya la ahorcaron antes, su agresor ha venido escalando la violencia, no sé qué, entonces protegerla es un asunto de vida o muerte. A esta le aventaron agua desde un techo, ella fue y denunció, pero ni siquiera vio quién, no pasa diario por ese techo, o sea, si hay niveles, digamos, de riesgo que hay que categorizar y que la policía debe saber para que cuando lleguen a tocar una puerta no les abra el agresor armado, ¿no? Entonces, eso lo hemos venido trabajando con todos los entes vinculados y yo creo que nos va a ayudar a ser más eficiente la protección a las mujeres cuando se tramitan medidas. Sí, en este sentido, la patrulla violeta y los códigos violetas, que es pues, una política local que desarrollamos, va justo a cubrir la falta de continuidad o de acción de estos códigos ciudadanos de la Secretaría de Seguridad, porque en el 98% de los casos no acuden al domicilio o les firma el agresor o van, si acaso, una vez y no vuelven nunca más. Entonces, la patrulla violeta con los códigos violetas que tenemos diario, cuando está en riesgo feminicida o riesgo severo, lo tenemos intermitente cada tercer día o cada semana, dependiendo el grado de peligrosidad o de riesgo que se presenta la víctima. Entonces, pues como que fortalecer toda esta nueva política secretaria que está comentando, yo creo que va a ser muy, muy importante, de tal manera que no desgastemos los recursos institucionales, no dupliquemos, bueno, aquí no se duplica porque en realidad no se aplican los códigos ciudadanos a las mujeres, ¿no? Entonces, Patrulla Violeta está cubriendo, digamos, esa función con los códigos, o sea, realizamos en este trimestre 2.400 códigos diarios, ¿no? A estas 34 personas que están en el país. O sea, sí vamos todos los días. Cuando hay que ir todos los días, vamos todos los días. Entonces va a ser muy importante esta coordinación, ¿no? Sí. Muchas gracias por compartirnos todas las estrategias y todo el esfuerzo que se ha realizado desde la alcaldía. Y justo con relación a lo último que comenta maestra Ana de cómo entendiendo los mecanismos y estrategias que se están implementando y compartirles justo algunas más recientes, como ya mencionaba la secretaria, justo me parece importante aprovechar este espacio para compartirles que justo con la secretaria, desde la Secretaría de las Mujeres, estamos este año implementando una estrategia para mejorar la estrategia de abogadas de las mujeres. Y justo queríamos como compartirles el detalle distinto, porque la estrategia sigue siendo, son 140 abogadas, están desplegadas en 60 agencias. Ahí nos ponemos también a la orden desde la Secretaría para directamente si hay una atención que, por ejemplo, lo inmediato es ir a denunciar, previo a todo el proceso que desde las unidades se da más integral, podemos reaccionar de forma inmediata, dejamos el canal completamente abierto, pero justo nos gustaría compartirles que estamos creando un grupo especial de abogadas que la intención es que sí representen durante todo el proceso, porque hasta ahorita es muy en el momento de la denuncia es indispensable, pero la impunidad sigue siendo un reto mayor, porque sí, hay muchas denuncias, pero judicializaciones y sentencias muy pocas, y desde la Secretaría, con la Secretaria Dafne, queremos avanzar en eso, ¿no? Y decir, vayamos y acompañemos a las mujeres más allá. Entonces, ya en lo inmediato estamos creando un grupo que justo le llamamos
como piloto de la Defensoría de las Mujeres, que justo la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues ha mencionado como una iniciativa, una propuesta, con esa intención de acompañar más allá del momento inicial. Entonces, lo comentamos porque justo nuestra intención es que sean casos de mucha, pues, creo que decir gravedad no es adecuado porque cualquier caso lo es, pero sí que sea de mayor vulnerabilidad o, por ejemplo, en donde incluso haya detenido. Creemos que ahí hay muchísima oportunidad para que desde ahí tenga una representación adecuada, porque la asesoría jurídica victimal, que depende de la fiscalía, está rebasada. O sea, por decirlo menos, exactamente, como dice Sí, la pero secretaria. ahí a lo mejor también compartirles, yo creo que sí es necesario como todo el trayecto del acompañamiento, porque al final después, aunque ya levantaron las denuncias, aunque hicimos el acompañamiento, pues sí nos topamos en que salió el agresor, o peor aún, las carpetas se quedan congeladas, ¿no? Y entonces, sobre todo, tenemos un montón de casos de violencia vicaria, ¿no? Y bueno, que fue algo que estuvimos haciendo en el Congreso. Y en nuestro aquelarre, y algo que también nos hemos encontrado es ya lo hablamos con la fiscal general, es este rebote de las víctimas entre el MP y el juzgado cívico. O sea, y yo creo que ahí hay que ver cómo agarramos con las abogadas de las mujeres, porque, o sea, sí es permanente, o sea, digo, no diario, pero sí tenemos casos en donde, no, es que tus lesiones entonces son de cívico, no, pero yo como cívico no lo recibo, no, pero entonces Acabas de es un meterte peregrina. alcaldesa, al otro reto que es parte de la nueva alerta. Sí tenemos identificado, evidentemente, pues las activistas, por lo menos desde hace 2 décadas, que las mujeres rebotan entre juzgados y que no hay competencia compartida. Y que, por un lado, tienes hasta preso al compa por tentativa de feminicidio, porque casi la medio mató, pero no. Y paralelamente, un juez civil le otorga a él la guardia y custodia de los hijos. Entonces, ese sinsentido ya tiene ensayos de cómo dejar de ocurrir. Y su primera experiencia fue en Coahuila, con la creación de los tribunales especializados de competencia mixta. Luego de que en Coahuila se hizo todo este ejercicio con una participación muy activa de defensoras feministas y demás, hicimos toda la documentación, el libro blanco y demás, y lo intentamos traer a la Ciudad de México con el aquelarre. No pudimos, porque en ese momento se trataba de una reforma administrativa muy ambiciosa que aparentemente no tenía posibilidad contextual. ¿Qué ocurre? Que con los años, y como sí está funcionando, se empezó a aprobar en otras 4 entidades del país. Y entonces es el propio organismo de los tribunales nacionales quien se pone como reto el año pasado poder empujar estas experiencias de juzgados de competencia mixta. El presidente de los tribunales lo tiene como reto, pero a la vez hace como que no lo ha oído, pero lo estamos tratando de empujar. Y la jefa de gobierno lo metió en la alerta. Esa es la acción 1 de las 13 y es en la que al momento llevamos 0 avances, hay que decirlo con honestidad, pero necesario. No, incluso cuando ya se judicializa, pero incluso en la atención, lo tenemos un caso, ¿no? La agresión es, bueno, el agresor hacia su pareja, ¿no? Pero en el momento de la agresión saca un machete, o sea, y va ya con otro elemento que se pudiera considerar ya en un riesgo, ¿no? Yo no sé si te vino la abogada de eso, te lo digo porque de repente nos regresan a nosotros. Y entonces le dice el MP, bueno, pero pues no hubo agresión física, sí, pero te sacó un machete, ¿no? O sea, no es menor, te sacó un machete, o sea, es una identificación de riesgo, o sea, aunque no te lo clavó, pero te lo sacó. No, vas al cívico, el cívico dice, no, pero pues yo no atiendo tal, o sea,
son estos casos y entre mucho más, ¿no? Que es, o sea, no solo cuando se judicializa, o sea, que ni siquiera desde la atención, digo, de repente a nosotras se nos acercan las compañeras y los compañeros del cívico y nos dicen, oye, es que no es que no nos queramos atender, pero esto pues ya tiene que tener otro camino para judicializarse. O sea, no es que no, porque o sea, yo que le mando a decir, ya no saques el machete, ¿no? O sea, el proceso de, y que todo lo quieren llevar a la conciliación desde el cívico. Entonces, eso es como lo que nos encontramos de manera permanente nosotras. Digo, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya en la praxis no te queda otra más que hablar a la fiscalía, oiga, tienen que atenderlo, oiga, pero creo que no es que la alcaldesa esté hablando, ¿no? O sea, yo lo hago para presionar, por supuesto, pero tienes que tener un camino institucional de muchos límites, de decir, no puedes estar buscando, no puedes mandar así cuando alguien que sacó un machete o que sacó alguna otra arma, ¿no? Entonces, allí pues ve con las abogadas, ¿no? Pero tenemos en el parámetro, porque sí, hacia estas competencias compartidas, pero incluso desde la comisión se tienen desde. Y dijiste, a ver si es el mismo, no sé qué, yo no sé, tenemos como tres machetes. Sí, machos con machete. Así es. Bueno, comentarles que, bueno, en la unidad tenemos también esa misma situación. En la unidad, en este año, en lo que va de enero a junio, se han detectado 17 casos de riesgo feminicida, donde pues hay un componente donde ya pone en riesgo la vida de las mujeres. Y justo el Ministerio Público no lo puede tipificar como tentativa de feminicidio, porque nos dicen, por ejemplo, en el caso del machete que estaba usted comentando, alcaldesa, nos dicen, bueno, pero no tenía la intención de matarla, ¿no? Y decimos, ¿y cómo sabes que tiene o no la intención de matarla? ¿Para qué saca un machete si no tiene esa intención, no? Y ahí estamos también muy atoradas en esa parte. Incluso cuando les han puesto el arma en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo y pues no hay intención, no hay forma de saber si la tenía o no la tenía, ¿no? Esa es parte de los problemas que hemos encontrado. Y bueno, por otro lado, también agradecerle porque nosotras hemos atendido algunos casos de emergencia con la patrulla, ¿no? Donde nos han apoyado a hacer la visita o a ver cómo están las mujeres. Entonces, muchas gracias por eso. Sabemos que el personal de las patrullas ha sido muy sensible y que, bueno, Sara ha tenido la posibilidad de recurrir a la patrulla cuando ha sido necesario para algunos casos de esos 17 y en el año son, digo, desde el 2020 a la fecha, pues son muchos más que se han tenido, en donde hemos intervenido en colaboración con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por eso, ¿no? Nada más una aclaración, Esto ¿es representación de este grupo especial para representarlas en tanto abogadas o seguimiento? No. Representación, perfecto. No, a ver. Estamos identificando que hay que ir más allá de lo que hasta ahora se ha venido haciendo, justo para ver si encontramos una ruta de disminuir la impunidad. Y una ruta necesaria es que las mujeres tengan una representación integral, porque lo que ahora hacemos puede ser muy útil, pero no agota la necesidad. Ahora, no tenemos Capacidad, y eso es real, de tener una defensoría permanente y para todas las víctimas con las que contamos en esta ciudad. En eso hay que ser absolutamente honestas. Entonces, le voy a llamar pilotaje para tener términos compartidos de este ejercicio inicial, va a requerir que identifiquemos casos que nos parezcan estratégicos para que nos sirvan para generar rutas de actuación. Justo esto que dice Nancy, que no nos toque a la alcaldesa, a la secretaria, a la directora, estar llamando caso a caso para encargar que porfis no dejen de hacer esto o aquello, sino que podamos ir teniendo jurisprudencia marcada, protocolos claros, en los que sea más fácil
de plano sancionar a quien incumpla con esos protocolos mínimos. Y en este caso, la novedad, digamos, tenemos protocolos, ni modo que vamos a empezar ahorita a tener protocolos, tenemos protocolos de todo, tenemos 40 años haciendo protocolos. Pero en este caso en concreto, es cómo vamos trazando rutas de litigio estratégico que acompañen a las víctimas de violencia. Y eso pasa porque nosotras hagamos acotaciones muy inteligentes. O sea, no podemos a todas, no podemos todo, entonces, ¿cómo vamos identificando? Nos vamos a decantar por los delitos de violencia de género que hemos pactado para repartirnos la tarea con la propia Fiscalía y con la CEAR. Y serán 6 los delitos que estarán como puestos en este ejercicio de pilotaje. A Melissa no le gusta que le diga así, pero no se me ocurre un término más afortunado. Entonces, esos 6 delitos son feminicidio, tentativa de feminicidio, violación sexual equiparada, violencia familiar, justo como asemejándonos a la pues sí, concepción de la ley de acceso, que es justo cuando haya un parentesco, es decir, cuando sea la expareja o la pareja o el padre de los hijos e hijas, y violencia vicaria. Son justamente... Podemos incluso generar una pequeña reunión justo para compartir más a detalle, pero sí es algo que si bien, por ejemplo, no podemos ofrecer esa representación, pero bueno, cualquier asunto que ustedes detecten de gravedad y más, hacer el acompañamiento aunque sea en esa primera diligencia y ya ahí poder valorarlo, ¿no? Pero con mucho gusto. Ay, perfecto. Es que... Qué gusto, ahorita lo... Y el gran problema es que las abogadas, que ella tiene los representantes y faltan las audiencias, no le han seguido, ya les estimaron una de las denuncias de abuso sexual, la otra sigue en pie, pero estamos así porque es contra una persona que tiene mucho problema de nivel de sindicato. Y ella está en el escalón más bajo de servidor público, por ejemplo. Y estamos maniatadas, desesperadas. Ayúdenos todos. Ok, muy bien. Y también a lo mejor anunciamos otra noticia volviendo un poco a lo de las patrullas violetas. Tenemos programado hacer un encuentro que lidere la alcaldesa de Salto, la alcaldesa, hacer un encuentro de policías, patrullas, violeta o como se llamen por género, no solo en nivel, o sea, entre todas las alcaldías, y que vengan algunos casos de otros estados que son también como representativos, que son como casos de éxito. Entonces, pues anunciamos eso en este foro que alcaldesa está hablando, lo queremos programar en torno al 25 de noviembre y pues si ustedes podemos ir de la mano con esta convocatoria del encuentro, lo podemos jalar juntas, justo para hacer este intercambio de experiencias, unificar protocolos, analizar casos de éxito, ver, ¿no?, rutas, dependiendo de los tipos de violencias, de casos que hay. Yo creo que es algo que tenemos como parte del programa Violeta en la materia de seguridad para las mujeres. Queremos ser anfitrionas para este encuentro de policías. ¿Sí? Entonces, pues, lo dejamos en la mesa también. Entonces, ¿hay algunas de la Secretaría? Sí, de casa solo que también quedamos muy abiertas para, tal vez no en este espacio, pero tal vez generar otro diálogo en donde podamos compartir con ustedes nuestra experiencia, valoración, todo da disponibilidad. Sí. Este es el punto 2 de hoy. Una última cosa que yo les quiero decir. Nosotras estamos en la revisión de materiales de cara a las instrucciones de la jefa de hacer campañas sobre violencia. Entonces, a mí me saltó
que acá toda la estrategia estuviera puesta en el no es normal, dado que sí es normal. Entonces, no, como ese cuestionamiento de la normalidad, como para ver si le damos otra revolcada al pensamiento de las estrategias y las llevamos hacia el rollo de la naturalización o de lo socialmente permitido más que de la normalidad. Y lo otro es que nosotras tenemos todos los materiales del violentómetro así. Y yo lo que les dije desde que llegué es, gente, en serio, peligro, necesitas ayuda profesional cuando ya te asesinaron. Ahí ya no necesitas nada más que un buen velorio, ¿no? Y luego justicia para el caso del asesinato. Entonces, pero en nuestros materiales está todavía peor. Lo tienes al revés, como de arriba abajo. Entonces, justo que hagamos una mesa de trabajo, algo que nos ayudemos a reelaborar materiales que sean más pedagógicos y que transmitan los mensajes que queremos transmitirle a las mujeres, para que ellas sepan en qué momento se tienen que poner a hablar con sus amigas de que algo está raro en esta relación, en qué momento tiene que escalar a buscar otro tipo de ayudas, en qué momento, así que sepamos que ya cuando estuvo el feminicidio es que ya todo falló, ¿no? Sí, eso sería el ideal, ¿no? Como poder amalgamar las estrategias, los mensajes. Sí, sí, que hagamos cosas que nos vayan por Sí, como nosotros pues ya empezamos desde nuestra llegada a hacer, ¿no?, las campañas, pues ya los materiales. Sí, nosotros también tenemos hecho. Sí, y ya existía, por ejemplo, esto, pues ya existe el del Politécnico, que son nuestra base, ¿no? Son los que, como está en el Poli, y pues los replicamos un poco con la idea también de, porque también tenemos el iceberg y tenemos otras herramientas que nos ayudan, pero bueno, un poco para fortalecer lo que existe, pues nos quisimos extender en eso, pero claro que somos críticas también en no te dejes destruir, por ejemplo, que señalaba Gol, ¿no? Este tipo de cosas que, exacto, yo me dejo destruir, exacto. Entonces ahí hace mucho sentido esto que nos comenta, secretaria, por supuesto. Yo digo que es nuestra oportunidad de, con base en lo que tenemos, sin negarle todo lo que nos ha ayudado con la violencia. Sí, tenemos un jalón y hay que superarlo. Sí, en su momento fue, ¿no? Pero en su momento han sido varias cosas, ahora ya hay que actualizarlo. Bueno, sobre la casa de emergencia, aquí hacemos entrega de la valoración que tenemos, ¿no? Un documento que se preparó. Bueno, es un esfuerzo. La casa de emergencia en Azcapotzalco pues ya tiene muchísimos años. En su momento pues fue un proyecto obviamente de impacto y de utilidad, porque es de las primeras casas de emergencia que se tuvo en la Ciudad de México. Obviamente las coyunturas van cambiando, no solo en el incremento de la violencia hacia las mujeres, sino también en la respuesta de las instituciones. En nuestro caso, nosotros cuando llegamos, incluso si observamos que pues ya el número de mujeres que llegaban era mucho menor, aunado a algunas cuestiones estructurales, ¿no?, que se tenían que intervenir, pero que de repente tenía tantos candados que a veces, aunque quisiéramos dar la atención a una mujer en riesgo, pues no podíamos, porque no tenía este protocolo de la Luna, del Centro de Justicia. Entonces, a lo mejor sí teníamos muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pero pues si no nos las referían como tal, ¿no? Ya pues no podían ingresar a la casa. Y ya cuando surge hace, me parece que fue un par de años, ¿no?, que la Fiscalía, o menos, poquito menos, que la Fiscalía tiene sus propias casas de pernocta, pues realmente pues la casa de emergencia ahora pues ya tendría que cobrar otro sentido. Hemos nosotros y rebotado en el área algunas propuestas. En el 2008 se inauguró como refugio, en el 2012 al 2015 fue un refugio activo, en el 16 cambia a casa de emergencia, en el 20 se formaliza incluso como un programa social, en el 21 pues ya entró un gobierno de derecha que no seguimiento, que incluso se hicieron señalamientos desde el Congreso de la Ciudad, y ese es un poco de
el reporte de mujeres atendidas. Obviamente ya sabemos que se recibe con niños, niñas, ¿no? Menores de 12 años, que también era una limitante. O sea, porque si bien a lo mejor niños de 13, 14 tienen otra lógica, pero de repente era 12 años y cachito, ¿no? No te recibo, ¿no? O 13 o 14 o 15, porque incluso, y ya no te recibían porque el protocolo no lo permitía. En el 2024, pues se tiene que se recibieron a 7 y de ahí ya dejó como de funcionar como tal. Estamos pensando ya en la transición de la casa, la que sigue. Bueno, este es el presupuesto que se tenía. Obviamente lo primero pues fue por todo el tema de equipamiento, etcétera. En el 2020 que se convirtió en programa social, esto es el tema de alimentación, ¿no? Muchas otras cosas que tenían que estar etiquetados como tal. Se tiene una capacidad hasta para 22 personas, se cuenta con habitaciones, 6 habitaciones con baño privado cada una, son literas las que tenemos en este espacio. Se tienen ludotecas para lactantes, cocinas, comedor, bodega, todavía hay un stock de alimentos, ropa, material, lavandería, y el enfoque es pues dar una habitabilidad digna, protección y atención integral. Estos es los servicios y enfoque actual, alojamiento temporal de alimentación, obviamente también la atención psicológica, médica básica, asesoría jurídica, canalización con dictamen de riesgo, que es lo que podemos recibir, enfoque interdisciplinario, interseccional con perspectiva de género, lo que se brinda de manera estratégica para la atención. Hasta ahorita se tienen 2 psicólogas, o es lo idóneo, ¿no? Aunque pues ha ido direccionando a una abogada al menos, 2 enfermeras que se tendrían que tener 24/7, una pedagoga, una maestra en habilidades y personal administrativo. Este es, bueno, el marco jurídico internacional. Pues visualizar la viabilidad de la casa de emergencia. Nosotros lo incorporamos al programa Violeta, está presupuestado, pero obviamente pues ahorita ni siquiera es que tengamos mujeres recibiéndolas. O sea, tenemos un presupuesto asignado para el año, pero o sea, los temas que nos habían mencionado de protección civil, ¿no? O algunas cosas de filtraciones, de agua, etcétera. La viabilidad operativa que responde a lo establecido en las reglas de operación vigentes, revisar el protocolo de ingreso, el dictamen de riesgo y canalización especializada, tener equipos técnicos capacitados, la viabilidad institucional, pues ver esta colaboración con la Secretaría en mujeres del Gobierno de México, la Secretaría, Fiscalía, las organizaciones, y la posibilidad de formalizar convenios interinstitucionales y la capacidad de articulación para fortalecer el modelo. Adelante. Pues eso es como un poco la parte que se les entrega, y bueno, no sé si la maestra nos quiera compartir algo adicional. Tres. Sí, sí, y a veces, o sea, ya a nivel interno lo que hacemos pues es prolongarlo, porque es en tanto las canalizamos a un refugio. Muchas veces es muy difícil encontrar lugar en los refugios y hemos extendido la permanencia hasta por 15 días cuando ha sido necesario, porque pues no tenemos de otra. Pero son muchas limitantes las que tenemos con el modelo actual y con el protocolo actual. Entonces, ante pues la situación, la ley nos marca que cada alcaldía tiene que tener una casa de emergencia como tal, ahí nos marcan 3 días, de hecho la ley nos marca 3 días. Entonces, pues, si no me equivoco, somos de las pocas alcaldías, o la única, Maribel, tú ahí corrígeme, que tenemos una casa de emergencia como tal. Ya tenemos ya varias, ¿no?
Ujú. por un asunto del modelo de atención Sí, y la necesidad de recursos y la sostenibilidad. sí. Nadie le quiere apostar a lo que más falta nos hace falta, que son los recursos. Nosotras en la ciudad, como organización o como gobierno, tenemos un refugio. Sí. Y es un refugio con capacidad para 11 núcleos familiares. Entonces, nosotras tenemos que ver si las mandamos a los de la fiscalía, a los de las organizaciones, a los de las CAPs, a los del Estado de México, porque sí tenemos mucho interés. Ahora, también tenemos la intención política marcada desde la iniciativa de la hoy presidenta de que los que se vayan sean ellos, ¿no? Pero pues, eso es un ejercicio todavía muy inicial. Sí, hay un estudio que está demostrando que no es estudiando, sí, pero que no necesariamente implica que no sean ya necesariamente refugios. No, exacto. No, una cosa es una cosa y otra cosa es Exactamente. otra cosa. O sea, finalmente el modelo de refugio es un modelo de atención integral y de gestión. O sea, las mujeres van allá porque tienen una serie de necesidades físicas, emocionales, de asesoría, de acompañamiento, que requieren, o sea, no es como cuando para cerrar los refugios querían dar dinero en efectivo para que se quedaran en un hotel, recordaré. O sea, pues no, las mujeres en un hotel con esa condición emocional se van a suicidar, ¿no? Lo que necesitamos es reconocer las necesidades de las mujeres que están atravesando por estas situaciones extremas de vulnerabilidad y de victimización y que lo que se tiene que responder es con programas integrales de atención, ¿no? Entonces, yo digo que sí dejemos trabajar y que más bien veamos cómo coordinarnos para que el presupuesto que se le puede asignar y que ya está puesto ahí como una prioridad, podamos hacer ese convenio que nos permita coordinarnos, podamos saber que aquí hay un espacio que nos sirve en la medida de lo que vemos si se vaya al Estado de México ahora, pero que sí tengamos espacios, ¿no? O sea, que no esté subutilizado, dado que pues, es un absurdo que con tantos recursos que necesitamos estemos teniendo recursos depositados en donde no se están invirtiendo. Entonces, ahí yo diría que hagamos ya un grupo de trabajo que pueda ver cómo armar un convenio en el que se apoye la credibilidad de la casa, pero con base en los requerimientos de verdad que están ahí puestos sobre las necesidades cotidianas, ¿no? Sí, porque para el gobierno local, el análisis que estamos haciendo de viabilidad, todas las viabilidades para un refugio, o sea, tenemos una administración de 3 años. Eso, esa rotación también es un aspecto que el tema presupuestal, el tema de todo el personal que implica sostener un refugio, o sea, sí es mucho. Nosotros como gobierno local, pues todas esas capacidades no son tan fáciles de resolver y decir va, ¿no? Entonces, la otra opción, la otra ruta era que se quede como está, hacemos una gran campaña para decirle a todo el mundo que hay un refugio en una casa de emergencia en Azcapotzalco y ven. La otra es transitar hacia un refugio y la otra es transitar hacia un tema fortaleciendo el sistema de cuidados y el empoderamiento de las mujeres, una casa violeta con distintas actividades, talleres, igual pernocta, pero no con protección desde que decide y desde no como casa de seguridad. Es que esas estrategias no se pueden mezclar. O sea, No, y por eso, protocolarmente una por u la otra. necesidad de las mujeres, la casa es una cosa y la casa de emergencia es otra. Exacto. Y yo digo que lo ideal sería que pudiéramos transitar hacia un refugio, pero sé que no es tan fácil por los requerimientos. Nosotros queremos un refugio y lo que cuesta mantenerlo es mucho dinero, porque necesitas entrar, tener una plantilla grande de gente allá a cargo y es las 24 horas. Y pasa no solamente por psicología, trabajo social, abogada, sino ahí sí es médico, enfermera, cocinera, Pedagoga, realmente yo sé que es muy costoso y a lo mejor ahora, pues más que transitar hacia allá, lo que hagamos en su carácter de casa de emergencia, con sus lineamientos vigentes publicados, o sea, leamos con atención este estudio de viabilidad que ustedes ya hicieron y a partir de lo que nosotras tenemos
veamos cómo hacer un convenio en el que le podamos sacar buen jugo a lo que ya está disponible. ¿No? Exacto. Pues no sé si ustedes cómo ven, Ravi, pero Sí, pues es que justo es porque no es más que alguien está en una cara. Sí, hasta incluso cuando valorábamos y cuando presentamos algunas iniciativas ya se había hecho este estudio de qué alcaldías tenían estrictamente una tasa de defensa cumpliendo este tema. Con todo y que a veces el ingreso es complicado porque si nos tienen que canalizar una institución, ¿no?, que ya tenga previo, pues por lo menos el estudio psicológico. Sí, nosotras sabemos, tenemos un refugio y somos las más mamucas con los criterios Porque que sí, seguimos a las pero la verdad es que este convenio de colaboración puede fortalecer mucho en temas de personal, que es lo que necesitamos. O sea, al final sí hay personal especial que está trabajando ahí, pero al final pertenece a la base, personal de base de 2008. Entonces, eso sí nos podría permitir fortalecer eso que todos los que a veces nos hace más falta, ¿no? Porque la casa, pues digamos, funciona, faltan algunas cosas, digamos, estructurales que reparar, de considerar importancia, que alguna verán, pero la casa funciona bien, está en buenas condiciones, o sea, estructuralmente está muy bien para recibir a las mujeres. Entonces creo que... Claro, nosotras no tenemos personal como para encomendar ya, pero tenemos la experiencia de la casa de nota, de la casa de emergencia, del refugio, de las que pueden perfectamente hacer un proceso de acompañamiento, formación, capacitación, hasta coordinación ahí para estar como viendo en un periodo inicial cómo funciona, qué fallas vemos, cómo fortalecemos, o sea, esa tarea, claro que la podemos asumir. Y que al final lleva ya muchos años funcionando en la casa y prácticamente... Y el personal... O sea, ellos tienen mucha experiencia porque tienen mucho tiempo trabajando, se han alimentado mucho, incluso los protocolos internos de conducción interna, de ingreso. En algún momento, 2020, creo que se hizo una reunión para homologar el tema del cuestionario de ingreso, el formulario de ingreso, y es el último modelo en el cual nosotros nos seguimos basando, pero en este proceso de actualización también serviría mucho, sobre todo porque ya se ingresaba formación al modelo único de atención. O sea, cuando la casa tenía muchos ingresos, ya se reportaba el modelo. Obviamente ahorita se dejó de reportar porque bajaron los ingresos, porque no habíamos tenido, nosotros llegamos y no teníamos. Pero sí estábamos en el proceso de verificar el correo electrónico, entonces para volver a subir estos datos al modelo único y que se envíen los datos. Yo digo que hagamos esa mesa de trabajo para con el análisis de esto empecemos a generar el contenido que nos podría dar. Sí, este es un primer saque del análisis, todavía nos falta complementarlo, pero no quisimos que se fuera con las manos vacías, ¿no? Vamos, todavía es algo muy difícil. Pero pues, quería hablar de eso. Muy de acuerdo en el espacio y solo retomando lo que la secretaria ya decía de la red de información, justo también eso es valioso como cruzarlo con el tema de casa de refugio porque también se puede canalizar desde ahí, entonces creo que sería también óptimo para ese objetivo, ¿no? Sí, yo sea creo que es visible muy a otras importante instancias que ahora determinemos quién va a ser el enlace para el tema de registro. Ajá, o sea, quién está a cargo del módulo de atención servicios y que a partir de ahí, porque ¿qué hay que hacer? Hay que sentarla con otra área que no está acá, que es la de sistemas, que les muestra cómo funciona el registro, que las capacita en cómo se sube la información en los diferentes módulos y que genera el usuario para que puedan tener acceso. Sí, y también sería importante el tema de la actualización de la nota de violencia, porque nosotros como alcaldía estábamos dentro de las alcaldías que formaban parte de esa alerta de la Ciudad de México y estuvimos reportando hasta 2021 todos los avances que hicimos. Entonces ahora nos gustaría retomar y lo tenemos en stand-by porque hemos estado a 2.000 kilómetros La alerta está en stand-by. hora en la alcaldía. A ver, yo lo que he insistido mucho, sobre todo por un asunto de las diferentes presiones y lo que la alerta tenía de nuestras propias críticas, ¿no? El GIM era un grupo formado ad hoc para una serie de acciones de una alerta que se decretó en la ciudad de manera directa y que no pasó por ninguno de los organismos que oficialmente revisaban, decretaban y
y era una acción de un gobierno que ya concluyó y que fue una... Pues este es otro gobierno. Entonces este gobierno tiene que evaluar qué de lo que se estaba haciendo muy bien hay que retomar y dar continuidad, qué de lo que no se estaba haciendo también habría que fortalecer no sé qué, o qué de lo que se estaba haciendo ya se hizo y ya eso no se hace. Entonces esa fue la instrucción con la larga, ¿no? Entonces, como ahora no tenemos un mecanismo oficial que determine qué va a pasar con las alertas, dado la desaparición formal de la CONAVIM, constitución de la Secretaría de las Mujeres, y que las reformas recientes a la Ley de Igualdad Sustantiva y a las otras leyes que presentó la Presidenta y que ya se aprobaron, no resolvieron con la creación de la Secretaría jurisdiccionalmente cómo queda el tema de la CONAVIM y sus funciones ante la ley. Estamos ante un vacío de ley que no nos toca saldar a nosotras sino a la Federación. Y mientras eso ocurre, ¿qué hacemos en la ciudad? Entonces lo que hacemos es determinar que hay 13 acciones de emergencia que nos requieren un esfuerzo coordinado con todas las dependencias, y si eso va a tener un fin o una mesa de trabajo o un con quién sabe qué, pues es algo que recién va a lograr la Junta de Gobierno y que es una otra etapa. Y nos van a tomar quienes hacían parte del GIM, sobre todo de la sociedad civil, de que nunca se decretó, pues, o sea, los argumentos específicos me dan para saber que era un ejercicio de gobierno, un gobierno que concluyó su acción, y este gobierno decide desde esta nueva voluntad cómo la retoma y cómo integra el grupo de seguimiento ante el vacío legal de la comunidad. Claro que la idea es que es un asunto articulado. La jefa de gobierno tiene que convocar a las alcaldesas y alcaldes, a quienes integran el sistema que es el gobierno de la ciudad, a presentarles las acciones de la iniciativa y acordar las maneras de trabajo para implementarla y accionar. Y ya de ahí las alcaldes nos darán cuál es la área que va a estar yendo a las mesas de evaluación trimestral. Bueno, ¡Qué bonita! Pero mira, es como el chapulín. es la amiga. La amiga. Bueno, ya ves que dictadura que cuando